Queridos hermanos, Dios los bendiga a todos. En estos momentos también la iglesia está reunida allá en la Sierrita. No sé si ustedes conocen, pero es un lugar muy lindo, a unos 20 minutos de aquí. Es increíble que Manta, que es tan seco, en ese sector bañado, bueno, ahí la cordillera de Chongón y Colonche dice que es fresquito. Ayer estaba aquí a una temperatura altísima, haciendo un sol tremendo, y me fui allá y estaba con bastante frío. Tuve que meterme al carro porque no fui preparado. Los jóvenes están allá, hermanos, celebrando su retiro. Qué bonito que hay muchos jóvenes de la iglesia, pero también hay otros hermanos de otras iglesias y hay otros jóvenes. Me contaban que algunos son bien terribles, son paganos. Y podemos decir, son mal ejemplo para nuestros chicos, pero hermano, esos jóvenes no tienen a Cristo. Y lo importante es que de otra manera no hubieran escuchado el Evangelio. Vamos, hermanos, dice el hermano, vamos a orar por un sobrino que se llama Javier, que le ha dado un infarto. Vamos a orar, pónganse en pie. Querido Padre Celestial, Señor, el poder tuyo que se manifieste en estos momentos sobre Javier, sobre la vida de él, dale una nueva oportunidad, Señor, a este joven, o no sé si es adulto. Lo único que te pedimos, Señor, por pedido de tu Hijo, es que le des una oportunidad, Señor, para que si él vuelve a la vida, te pueda servir. Señor, controla todo, controla, Señor, a los médicos, dale sabiduría a los equipos, Señor. Ten misericordia de Javier, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios escuchó la oración, hermanos. Tomen asiento. Y como les decía, están nuestros jóvenes allá y algunos son terribles. Pero así llegamos algunos. Yo llegué siendo terrible. Hermano. Mundano. Y ese día tuve un encuentro personal con el Señor. Bueno, queremos de que estos jóvenes puedan convertirse. Pero la mayoría son jóvenes sanos. La gran mayoría, ¿no? Y estemos orando por ellos también, para que ellos terminan con el almuerzo, ya estarán en casa y de seguro que va a tener un mejor hijo, una mejor hija, les aseguro, eso sí, les puedo asegurar. Ellos vienen cambiados, así que hermanos, sigamos orando por los adolescentes, porque han ido un buen grupo de adolescentes y me encanta ver cómo esos adolescentes se han asociado, ¿no? No tienen problema de que hay algunos adultos allí y están felices esos adolescentes. Para algunas madres ayer me decían, ay, la primera vez que se va mi hijo. Bueno, ese será el futuro. Nuestros hijos se van, ya les crecen alas, así que nunca les evite ir a un campamento, hermano. Quizá usted tema que su hijo se enamore ahí, que se enamore, pero usted tiene que controlar eso, pues, ¿no? Yo siempre le decía a mi hija, deje pasar ese vientecito. Es un vientecito bonito, déjelo pasar. Pero algunos padres tienen miedo que sus hijos se enamoren y no los mandan ni a la iglesia, no los mandan a la reunión de jóvenes. Aquí es que tienen que encontrar el esposo o la esposa. Así que no se preocupe por eso. Próximamente vamos a tener un retiro también de varones. Espero que todos los varones vayan preparándose para ese gran momento. Bien, hermanos, quiero compartir con ustedes Hechos capítulo 8, desde el 4 en adelante. Hechos 8 nos habla de la gran persecución que vino sobre la iglesia y después de haber muerto Esteban, uno que no era apóstol, que él entendió que su misión era enseñar el glorioso mensaje, el cambio que había ocurrido en su vida, y Dios lo utilizó también a Esteban. Pero Esteban lo mataron y dice que la ropa se la encargaron a un joven llamado Saulo, y ese Saulo al final es Pablo, que también tuvo que convertirse. Y aquí encontramos la historia de Felipe, de Simón y de Pedro. Solamente voy a leer un solo versículo y eso nos indica
todo lo que viene porque lo voy a seguir explicando, pero por cuestiones de tiempo solamente voy a leer el versículo 4. El título de este mensaje es Todos somos misioneros. ¿Me escuchó? Usted, niño, joven, adulto, hombre y mujer, profesional y no profesional. Todos tenemos que hacer la misión. Todos tenemos que compartir el evangelio. Todos podemos, hermanos, orar por los misioneros. Todos podemos orar por aquellos que van a otras tierras, a otros lugares de Manabí, a otros lugares aquí en Manta. Todos podemos ofrendar, es decir, hermanos, todos podemos participar en las misiones, sea orando, dando, pero también yendo. Y eso vamos a verlo hoy, pero también en los días posteriores, porque Dios está haciendo un gran llamado a todo el mundo, a todas las iglesias. Es hora también de ya quitar un poco la incomodidad y no estarnos metiendo mucho en los negocios del mundo. Tenemos que comprender que aún en medio de los negocios yo puedo hacer la misión, hermano. Yo puedo ser un misionero. Ustedes saben que hay un llamado muy especial a los misioneros. Es decir, personas que Dios los llama y se van a otros lugares a enseñar el evangelio donde no hay nadie que predique. Esos son los llamados, el llamado especial. Pero hay un llamado general. El llamado general es para todos, que está en la gran comisión. Entonces allí el Señor nos dice que todos somos misioneros, hermanos, todos. Entonces podemos ir, podemos ofrendar, podemos orar, pero no puede haber un cristiano que esté tranquilo sin estar pensando en las misiones. Todos somos misioneros. Voy a leer el versículo 4, que dice así: pero los que fueron esparcidos, o sea, perseguidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Como ustedes saben, había ocurrido después de la muerte de Esteban, la iglesia en Jerusalén, que estaba quieta en el sentido de que adorando a Dios, todo tranquilito, todo tranquilo. Qué bonito ver la obra que el Espíritu Santo hacía en Jerusalén, los apóstoles. Esa iglesia creció, pero una cantidad enorme. Y dice que predicaban el evangelio en las casas. Pero ustedes creen que eso era la labor que tenían que hacer. Sí, estaba bueno, era bien, pero hacía falta obedecer. Entonces, hermanos, dice que fueron esparcidos y los únicos que se quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles que siguieron predicando. Tal vez a ellos no les hicieron nada porque el pueblo sabía que eran personas justas y con ellos no se metieron, pero se metieron con el resto de la iglesia. Y dice, pero los que fueron esparcidos iban predicando. El primer punto que quiero que ustedes tengan en cuenta es que si nosotros no cumplimos Hechos 1:8, nos llega a pasar Hechos 8:4. ¿Qué dice Hechos 1:8? La orden de Cristo que les dijo que se quedaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo, les dijo, pero recibiréis poder, recibiréis dinamita cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén y recibirán poder, pero no para que se queden en Jerusalén solamente. Dice, recibiréis poder y me seréis testigos. Y un testigo es alguien que dice lo que ha visto y oído. Me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en la ciudad, en Judea, la provincia, en Samaria, entre los samaritanos, y hasta lo último de la tierra, los gentiles. Y ellos no obedecieron, se quedaron en Jerusalén. Y hermanos, a veces el diablo trabaja mucho en las iglesias. Ya había comenzado a trabajar y de una forma sabia los apóstoles dijeron, vamos a entregar esta tarea de repartir los alimentos a hermanos de ustedes. Entre ellos eligieron a Esteban y Felipe, los que aparecen en Hechos 7 y en Hechos 8, a Felipe y a Esteban. A Esteban lo mataron
quedaba Felipe y los otros, ¿no? Entonces, ellos estaban tranquilos en Jerusalén, hermanos, trabajando. Pero como yo les decía, Satanás se mete en la iglesia y comienza a trabajar. Y él utiliza a los seres humanos para tratar de hacer daño a la iglesia. Y Dios utilizó a las autoridades. El diablo utilizó a las autoridades. Y las autoridades se opusieron tanto que ordenaron una persecución. Y no solamente las autoridades, sino el mismo pueblo, el pueblo llano. Dios a veces permite que ocurran cosas, pero las utiliza para bien. El diablo se metió allí a trabajar, asusó a la población, a los fanáticos, religiosos judíos, y dice que vino una gran persecución. ¿Por qué? Porque no cumplieron Hechos 1:8, hermanos. Entonces estaban quietos allí en Jerusalén. Dios permitió, no es que estaba de acuerdo, Dios permitió una persecución que la usó para bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, ¿ya? Permitió una persecución y dice que fueron esparcidos, huyeron, dejaron sus comodidades, hermanos, no abandonaron al Señor, salieron. Y dice que fueron no solamente uno, sino todos los que iban, fueron anunciando el evangelio. Dice que iban por todas partes anunciando las buenas noticias. Entre ellos iba Felipe. Y él es uno de nuestros personajes a quien nos vamos a referir. Veamos lo que hizo Felipe, ¿a dónde fue? Dice el versículo 5, descendiendo. O sea, primero tuvo que subir y luego bajar. Descendiendo a Samaria. ¿Qué es Samaria, hermano? Samaria era la capital del antiguo reino del norte. Les explico. En la época cuando murió Salomón, comenzó a gobernar su hijo Roboam. Y allí se dividió Israel. 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus, o sea, Benjamín y Judá, se quedaron en el sur. Por eso había reino del norte y reino del sur. Debido a que fue una división con Jeroboam, que fue el primer rey, de allí en adelante ese pueblo se alejó del Señor. Y para adorar, para que no vengan a Judá, donde estaba el templo, a la provincia de Judea, donde estaba el templo, en Jerusalén, Jeroboam y los otros reyes hicieron un templo para que los judíos, para que los israelitas no bajen acá al sur, a Jerusalén. Y con eso se fueron alejando. No hubo un solo rey en Israel del norte que adorara a Dios. Eran reyes paganos. En el año 722 antes de Cristo, 722 años antes de que nazca Cristo, fueron llevados cautivos por los asirios, de lo que ahora es parte de Irak, por esa zona. Ellos lo llevaron cautivos, se llevaron a la mayor cantidad de personas, y esa tierra quedó con pocos habitantes. Los enfermos, gente que huyó, se quedaron allí. Y entonces Asiria envió población de ellos, de todos los reinos paganos. Vinieron y poblaron esas tierras y se mezclaron con los israelitas que habían quedado. Entonces allí nació una población mezclada que se hizo adoradora, o sea, se hizo sincretista. Es decir, adoraban a Dios y adoraban cosas de paganas, cosas del mundo. Eso es la religión sincretismo, es una mezcla. Adoran a Dios y adoran al diablo. Entonces ahí nació una población. Y por eso los judíos, o sea, el reino del sur, odiaba a los samaritanos porque decían que era gente pagana y mezclada. Imagínense que ellos
para ir a Galilea, que queda la otra provincia, o sea, Judea, Samaria y Galilea, de donde era nuestro Cristo y la gran cantidad de los apóstoles. Para evitar pasar y evitar contaminarse, ellos daban la vuelta y llegaban así. En vez de ir recto, llegaban así. Odiaban a los samaritanos. Felipe es judío y él entiende que el evangelio era para todos y él va a Samaria y veamos lo que ocurrió. Felipe está en una campaña, hermano, con tanta alegría en su corazón, comunicando el evangelio, haciendo milagros. Dice que los cojos se sanaban, los ciegos veían, los endemoniados, la gente endemoniada, los espíritus inmundos salían. Ojo, hermano, que hay personas que están poseídas totalmente del demonio y el demonio los controla. La voz de ellos ya no es de ellos, sino del diablo, de los demonios. Son ángeles caídos que están en la tierra todavía. Y en ese lugar, en un lugar que se llama el abismo, dice el libro de Apocalipsis, que hay millones de espíritus inmundos encerrados. Un día se abrirá en la gran tribulación. ¿Cómo será la tierra poblada de tantos demonios que ahora están encarcelados? Estos demonios, hermanos, habitan en personas. Gracias a Dios, son muy pocos, pero sí los hay. Pero también el demonio, hermano, controla la vida de mucha gente que ahora ya no tiene corazón y es amoral, no tiene moral, son malvadas. Un ejemplo lo tenemos en nuestras cárceles, ¿no? ¿Se han visto esa gente que no les importa cortarle el cuello a alguien y jugar como pelota? Tanta maldad que esa gente también está endemoniada, aunque no en su totalidad poseída. Porque usted los ve, los entrevista, ellos hablan, pero a un demonio no se lo puede, a una persona realmente endemoniada no se la puede entrevistar. Dice que salían espíritus inmundos de estas personas, o sea, había una alegría y la palabra de Dios dice que había mucho gozo en aquella gran ciudad. El evangelio, cuando llega a una familia, por más inmunda que viva esa familia, en la inmundicia que viva, ¿cómo transforma el evangelio, hermano? ¿Cómo transforma la familia? Por eso usted debe de pensar, tal vez usted conozca familia que diga, esa familia no va a recibir el evangelio. No, hermano, el evangelio tiene más poder. El evangelio es poderoso. El evangelio rompe cualquier barrera. Y aquí vamos a ver que este pueblo tenía una barrera que era la superstición. Este pueblo tenía años de historia. 1000 años aproximadamente de estar practicando una religión. Duros de corazón, llenos de superstición. Pero aquí llegó el evangelio y dice que había gran gozo. El evangelio penetró esa dura roca que produce la falsa doctrina. Así que no hay límite para el evangelio, hermano. Nunca diga que esa familia nunca va a recibir el evangelio. Su deber es llevarlo el evangelio. Ese es nuestro deber. Y como dije, todos podemos hacerlo, hermano. Todos podemos hacerlo. Hay un llamado general para todos. El evangelio llegó allí en esa gran campaña y luego aparece otro personaje, se llama Simón. Es apodado Simón el Mago. Y este Simón había engañado al pueblo de Samaria por muchos años. Dice que desde los pequeñitos hasta los grandes lo seguían, le creían, porque él decía que era grande. Y él hablaba en nombre de Dios. Este es el gran poder de Dios. Esto señala, hermanos, que a veces
Hay personas que utilizan el nombre de Dios para engañar. Usted lo puede notar en los diarios o en esos avisos. Allí ponen el nombre de Dios, hermanos. Aquí en Manaví, en Puerto Viejo y aquí en Manta atiende un hombre. Allí van los personajes famosos de la farándula, lo visitan y siempre en el nombre de Dios. Y todo lo que ustedes vean que utilizan el nombre de Dios. Simón el mago también utilizaba el nombre de Dios para engañar. Los había engañado por mucho tiempo. Pero vuelvo a repetir, el evangelio es más poderoso que el diablo, hermano. Dios tiene todo el poder. El diablo está sujeto al Señor. Y cuando el evangelio entra, ni el diablo puede detener. Le pasó a usted y me pasó a mí. El evangelio ha llegado a esta ciudad de Samaria y en esa gran campaña aparentemente Simón cree en el Señor. Pero ustedes lo van a ver que Simón no era un verdadero hijo de Dios. Hay gente que cree, pero nomás es un asentimiento mental. El diablo también cree y él tiembla. Hay gente que dice que es creyente, que ha creído, pero el árbol se lo conoce por los frutos. Hermanos, creer tiene una connotación de obediencia. La palabra creer en el griego es obediencia. El que verdaderamente cree, obedece, aunque nos cuesta a veces, pero obedecemos. Simón creyó y allí no quedó la cosa, hasta se bautizó. Imagínense Simón bautizándose. Y dice que Simón andaba con Felipe. A todas partes donde iba Felipe, él estaba allí. Y quizás Felipe no se dio cuenta de eso. Allí lo tenía Felipe, allí a Simón. Simón nunca creyó en el Señor, hermanos. Los primeros cristianos, los primeros líderes del siglo I y del siglo II indican que Simón llegó a ser el padre del gnosticismo o el que abrazó esa creencia gnóstica. Gnosis significa conocimiento. Ellos creen tener un conocimiento más allá de lo que la Biblia dice. En los primeros siglos el gnosticismo rivalizó con el cristianismo. Primera de Juan 1:8, ahí está el gnosticismo. Ellos decían que nosotros no tenemos pecado, porque nosotros somos alma y espíritu y cuerpo. Y lo que me afecta a mi cuerpo no le afecta a mi espíritu. Es decir, yo puedo pecar y no le afecta a mi espíritu. Eso es gnosticismo, hermano. Filosofía griega. Y Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar el pecado. El que dice que no tiene pecado se está engañando a sí mismo, dice Juan. Eso es gnosticismo, hermano. Entonces Juan tuvo que combatir para indicar que las personas, lo que hacen con el espíritu afecta al cuerpo. Lo que hace con el cuerpo afecta al espíritu. Somos una unidad, alma, cuerpo y espíritu. Entonces dice que Simón se bautizó y andaba con Felipe. Y luego de este episodio, entra a la escena Pedro y Juan. La noticia de que el evangelio había llegado a los samaritanos hizo que los hermanos, los apóstoles que se habían quedado en Jerusalén, enviaran a una comisión y lo enviaron a Pedro y a Juan. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan? Juan, el que escribe el Apocalipsis. Van Pedro y Juan, comisionados para investigar lo que estaba ocurriendo, y cuando ven lo que había pasado, que miles de personas se estaban bautizando en el nombre de Jesús, ellos comprueban de que esa gente
había escuchado el evangelio y había creído, aunque todavía le faltaba una parte. Ellos habían creído en Jesús. Los samaritanos sabían que había un Espíritu Santo, sabían que había un Padre. Y ahora los primeros creyentes, lo que les faltaba era aceptar que Jesucristo era el Mesías. Y dice que se bautizaron en el nombre de Jesús. Y esto, hermano, lamentablemente ha sido mal interpretado por algunos hermanos. Y entre ellos hay una iglesia que se llama los unitarios, que creen que solamente existe Jesús y Padre e Hijo son nombres nada más. Nosotros sabemos que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Usted puede ver a lo largo de la Biblia eso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el día que se bautizó Cristo, se escuchó una voz del cielo del Padre. El Hijo se estaba bautizando y el Espíritu Santo vino como paloma. Hay hermanos que han creído que solamente se debe bautizar en el nombre de Jesús y solamente existe Jesús. Se les conoce como los Jesús solos, basado en un error de este versículo. Ellos solamente se habían bautizado en el nombre de Jesús porque era lo que necesitaban reconocer. Pero Pedro dice que y Juan oraron por esas personas, impusieron sus manos y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y aquí hay otro error, porque hay hermanos que creen que el Espíritu Santo viene por imposición de manos. Y en la Biblia solamente creo que existen 3 o 4 ejemplos. Creo que son 3 o 4 ejemplos. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre las personas y comenzaron a hablar en lenguas. El número 1 fue cuando en el capítulo 2 el Espíritu Santo vino sobre los 120 y el Espíritu Santo vino y comenzaron a hablar en lenguas. El Espíritu Santo vino. Pero luego encontramos que también en los samaritanos el Espíritu Santo cayó. Impusieron sus manos y el Espíritu Santo vino. Luego le encontramos a Pablo en Éfeso capítulo 19, en Hechos 10, cuando Pedro ora por Cornelio y también de la misma manera imponen las manos y el Espíritu Santo viene. Y al final lo encontramos en Éfeso cuando el capítulo 19 ora Pablo y reciben el Espíritu Santo de la misma manera y hablaban en lenguas. Entonces a veces nos podemos equivocar, hermano, creer que para recibir al Espíritu Santo la señal es hablar en lenguas. Eso solamente ocurrió 4 veces, hermano. De ahí en adelante nunca más ocurrió. ¿Sabe por qué? Porque era la única manera en que se podía confirmar que verdaderamente sobre otros pueblos, no solamente sobre los judíos, sino sobre otros pueblos, el Espíritu Santo vino. Ustedes saben el nacionalismo de Pedro, más que de Juan. Él jamás hubiese creído que los samaritanos también recibirían al Espíritu Santo. Y la única forma que Dios lo llevó y él vio que el Espíritu Santo vino de la misma manera que ellos habían recibido el Espíritu Santo en Jerusalén. Entonces de esa manera confirmó que el Evangelio también era para los samaritanos. Espero que no haberlos confundido. Lo seguro es que cuando uno acepta a Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. De lo contrario, si no hubiese sido así, yo no he hablado en lenguas y creo que ninguno de ustedes ha hablado, tal vez sí. Si el Espíritu Santo se recibiera y tuviera como señal las lenguas, significa que nadie fuéramos cristianos, porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios, dice su palabra. Hermanos, si no cumplimos Hechos 1:8, nos pasará Hechos 8:4. ¿Qué puede pasar a nuestra iglesia, hermano? ¿Sabe lo que puede pasar si no cumplimos? Si no cumplimos la gran comisión, si no apoyamos a las misiones. Nuestra iglesia será muy, muy débil. Iglesia que no hace su misión. Iglesia que no apoya las misiones. Iglesia que no le importa a otros pueblos. Se muere, hermano. Eso yo lo he visto. La mayoría de iglesias que fueron grandes se enfriaron porque se quedaron cómodos en el templo, de allí no salieron. Hermanos, familias, cristianos, usted que me está escuchando, si como familia no hacemos misiones, no apoyamos, no oramos,
Como familia tenemos que tener prioridad a la oración, el apoyo económico a las misiones y también el salir, quizás de vez en cuando, con un grupo a enseñar la palabra, a colaborar con un misionero. Eso mantendrá con vida. Hermanos, como iglesia o como familia, si no hacemos misiones, nos enfriaremos. Dios permitirá que ocurran ciertas cosas porque no obedecemos 1:8. Para que no nos ocurra 8:4, hagamos 1:8, hermano. Seamos testigos. Esta canción que cantábamos, ¿no? Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio que por gracia salvo soy. O sea, por regalo, ¿no? Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Pero no se quede con eso. En otras palabras, hermano, usted tiene la luz, no la esconda, no la esconda. Ya hemos dicho que todos somos misioneros. Bueno, partimos de Felipe predicando, continuamos con Simón y ahora nos encontramos con Pedro, convencido de que los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo como ellos. Y allí nuevamente aparece Simón y se dirige, le dice, dame de ese poder para que cuando yo también imponga las manos, reciban el Espíritu Santo. Lo que yo no tengo no puedo dar, hermano. Simón no tenía nada. Por eso decimos que Simón nunca fue creyente y les ofreció dinero. No sé si ustedes han escuchado la palabra simonía. Simonía es comprar cargos eclesiásticos con dinero. De allí, de Simón el mago, de simonía, viene esta acción de hombres que quieren, no son cristianos, pero saben que les interesa el cargo y quieren comprar, quieren pagar. Eso existió. En la semana pasada nosotros hablábamos de Juan Texel, el que pregonaba de las indulgencias con Martín Lutero. Bueno, en esa época se compraban cargos eclesiásticos, arzobispados, etcétera, con dinero. Pedro entonces demuestra que Simón el mago no era cristiano. Cuando le ofrece dinero, semejante susto que se pegó Simón, ¿no? Cuando le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte. Versículo 21, ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y Pedro le da la oportunidad y dice, arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, quizá Él te sea perdonando el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Qué tremendo susto para Simón, que le ruega, por favor, ruega por mí, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ruega por mí al Señor. Hay gente, hermano, que sabe que existe un Dios, que sabe que Jesucristo murió, pero no lo ha aceptado, no se arrepienten. Y Simón es eso. Y en la vida, mientras vayamos a practicar, a predicar, con esto nos podemos encontrar con Simones, que solamente asienten de que existe un Dios, creen, pero que no se arrepienten. Y Simón era el caso de este hombre, ¿no? Simón nunca se arrepintió. Bueno, hermanos, resumiendo, si no cumples como iglesia, como familia o como individuo, si no cumples 1:8, te va a pasar 8:4, hermano. Dios permitirá algo para que vayas a predicar el evangelio. A veces una enfermedad, hermano. A veces una enfermedad. Y allí en la cama, quizás muy enfermo, teniendo a los lados a otros, comenzamos a hablar.
Sí, a veces Dios permitirá algunas cosas, hermanos, para que cumplas 1:8. El Evangelio es para todos, hermanos, no solamente para los judíos, era para los samaritanos y era hasta lo último de la tierra. Qué lindo, hermano. Vengo de una convención. Durante todo este tiempo se ha estado hablando de misiones, pero fue de mucha bendición. En ese día fue un día histórico, porque tuve el privilegio de estar en ese lugar. Impusimos nuestras manos hacia la primera pareja de misioneros que van al extranjero de nuestra denominación. Espero que próximamente hermano Fernando y la hermana Luisa vengan acá. Ellos en estos momentos están en Lumbaki, en la provincia de Orellana, predicando, pero se van a Tailandia. Fue hermoso ver a jovencitas en países asiáticos que vino. Su vida, hermano, fue transformada. Y ella vive de incógnito allá en un país del sudeste asiático. Nadie sabe que es cristiana. Ella tiene que andar predicando a escondida el Evangelio. Pero qué bueno, hermano, que hay personas así, que se dedican 100%. Pero acuérdese, todos somos misioneros. Todos somos misioneros. Tal vez no podamos hacer lo que esta señorita Isa y otros jóvenes que Fernando y Luisa van a hacer. Ellos dejaron todo. Y sabe que Luisa es una educadora. Fernando es un economista con 7 años de experiencia trabajando. Lo dejaron todo por el Señor. Dios llama de una forma especial, pero de una forma general los llama a todos, hermanos. Usted puede orar, puede ofrendar, puede decirle a sus niños, buscar la manera de que sus niños también pongan una monedita de lo que usted le da para recoger para los misioneros. Usted puede hacerlo. Todos somos misioneros, hermanos. Porque Pedro también lo entendió así. Pedro fue muy duro para entender esto. Subió a Samaria. ¿Y usted cree que Pedro a partir de ese entonces quedó convencido? No, queda dando vuelta, hermanos. Porque es cuando llega donde Cornelio, capítulo 10, es donde entiende que Dios no hace acepción de personas. Tuvo que tener un éxtasis para que entienda eso y entienda que el Evangelio no es solamente para los judíos, sino es para todos. Y aún después de haber pasado el capítulo 10, lo encontramos a Pedro que todavía era un nacionalista, porque Pablo tuvo que exhortarlo duramente en algún momento de la historia de Pedro. Miren, hermanos, hay mucha gente despreciable afuera, pero también necesitan el Evangelio. Yo no sé a qué lo llame Dios, pero todos tienen un lugar en el Evangelio. El misionero Rafael Canadá estaba conversando con una señorita. Después de una enseñanza, la señorita se le acercó y le dice, pero ¿cómo puedo yo sentir el llamado de Dios? Y el hermano Rafael le dice, la pregunta es equivocada. Lo que tú debes de decir es, ¿en dónde yo puedo trabajar como misionero? Si es verdad, Dios hace llamados especiales, pero también hace llamados generales. ¿Qué puedes hacer para las misiones? Dios puede utilizar tus habilidades, tus talentos, hermanos. Lo que tú sabes, Dios lo puede utilizar. La pregunta no es cómo yo sé el llamado de Dios. No, ya Dios te lo hizo. Ahora que alguno de ustedes tenga un llamado especial y deje todo para ir a hacer misiones, está bien, correcto. Dios quiera que así ocurra aquí. La pregunta correcta es decir, ¿dónde yo puedo ingresar para hacer misiones? ¿Qué puedo hacer? Hermanos, ante esa pregunta, hágala
hágala porque todos tenemos que hacer misiones. Hágasela al Señor. Lo que te va a decir el Señor, y te lo recuerdo, con tus habilidades Dios te puede utilizar. Aquí hay arquitectos, aquí hay médicos, hay profesionales, abogados, etcétera, artesanos. Con su profesión usted puede hacer misiones. ¿Saben que hay gente? Recordaba de un médico, él todo el tiempo un gran diácono, un gran hombre de Dios, todo el tiempo trabajando en la iglesia, 20 años trabajando en la iglesia, un profesor, todo. Pero un día alguien lo invitó a una brigada médica y se fueron a esa brigada. De allí en adelante ese hombre vino transformado y él creó el propio grupo de la iglesia para salir de misiones a otra parte y ayudar y apoyar a los misioneros. Sí, hermanos, los arquitectos pueden hacer algo, ir a un lugar donde un misionero está tratando de construir algo, darle una idea. Los artesanos igual. Hay un amigo que él va a unas comunidades y para entrar en el evangelio pregunta si tiene una refrigeradora para ver si se la puede arreglar, una lavadora. O sea, utiliza todo. Todos tenemos que buscar la manera de que el evangelio ingrese, hermano, a cualquier lugar. Todos somos misioneros. Mire, Felipe no era apóstol, porque apóstol significa mensajero o enviado. Y vemos aquí que Felipe, donde iba esparciendo la misión. Quizás te olvides de este mensaje, pero no te olvides de esta frase. Todos somos misioneros. Amén. Espero que todos hayan entendido esto. Todos podemos hacer misiones, yendo, enviando, dando dinero y orando. Todos podemos estar ocupados en las misiones. No se olvide, tenemos que estar ocupados en las misiones. Ojalá que nuestra iglesia se vuelva una iglesia misionera, en donde todos estemos haciendo misiones. Que no haya un departamento de misiones, sino que todos seamos misioneros en donde nos encontramos. Tú puedes ser misionero también desde ya. Utiliza tu WhatsApp, hermano. Envía mensajes del evangelio a las personas que no conoces y son tus amigos. Envíales, ya puedes hacer misión. Así que todos somos misioneros, hermano. Espero que estén sonriendo, ¿no? Que hayan escuchado este mensaje. Todos somos misioneros. Dios los bendiga.